¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Iván Alejandro Ortega Cisneros. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Chihuahua del grupo MT21M. El día de hoy grabo este video para seguir explicando las prácticas de control de motores. En esta ocasión voy a presentar la práctica número 3, la cual consiste en el arranque de un motor a partir de dos estaciones diferentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que comúnmente en la industria los motores o las máquinas se pueden inicializar o encender a partir de dos botones de arranque distintos que están en distintos lugares. Otro ejemplo que puede ser las puertas automáticas, que se abren desde afuera y también desde adentro por medio de un botón. Si solamente se abriera de un solo lugar, solo se abriría del lugar de adentro o de afuera, pero en este caso se abre de los dos lados. Entonces, en lo que consiste esta práctica es el encendido y obviamente el paro de un motor desde dos puntos distintos. Básicamente, pues eso es lo que consiste. Ahora voy a proceder a explicar los componentes que se están mostrando en este momento. Bien, lo primero que voy a empezar por el circuito de potencia que se encuentra al lado derecho. Como se observan, están tres líneas trifásicas: línea 1, línea 2, línea 3. O sea, es trifásica porque son tres líneas con su respectiva línea de protección. Este componente lo encontramos en esta sección de aquí de alimentadores, y es en este caso es esta que dice línea 1, línea 2, línea 3 más línea de protección. Luego está el disyuntor, que el disyuntor lo encuentro en esta sección si mal no recuerdo, es de contactos automáticos y disyuntores, perdón, el cual es este disyuntor, el disyuntor 3 por 3 líneas. Luego está el contactor, en la misma línea, siguiendo la misma línea, está el contactor, que está simbolizado con KM0. El KM0 lo encuentro en esta sección de contactores e interruptores. Tomé el de 3 por ser tres líneas, y a continuación está el motor trifásico, que son pues motor que funciona con las tres líneas, con su respectiva línea de protección, el cual el motor lo encontré en esta parte y escogí este. El motor trifásico YD simboliza que se puede conectar en conexión delta o estrella. Eso va a estar en el siguiente video. Bien, eso es lo que está, básicamente lo que consiste el diagrama de fuerza o de potencia. Luego, en el lado izquierdo está lo que es el diagrama de escalera. Voy a empezar igualmente por decir sus partes, lo cual son línea y neutro, de los cuales los tomé de esta sección, línea y neutro. Luego está, como quiero arrancarlo y quiero pararlo, necesito, como ya lo mencioné en videos anteriores, un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado. Estos los tomé de esta sección que dice accionamientos. Tomé el normalmente abierto, un pulsador, y el normalmente cerrado, pulsador Z, para que sea más fácil el paro de la máquina que de un solo botón. Puede ser como más ergonómico para la mano. Bien, entonces para este momento ya expliqué lo que es la línea, neutro, el pulsador Z normalmente cerrado y el pulsador normalmente abierto. Luego está un relevador, que es el que va a controlar KM0. El relevador lo tomé de esta sección y el que escogí fue el de bobinas. La sección se llama bobinas y señalizaciones. Escogí la que es bobina, y ya que estoy aprovechando que estoy en esta sección, tomé lo que es el piloto de señalización. Lo coloqué en paralelo para saber cuándo es cuando el motor está funcionando. Ahorita verán por qué. Luego, para simbolizar el contacto interno del relevador, puse un contacto normalmente abierto, que lo tomé de esta sección, que es contactos, y tomé un simple de contacto normalmente abierto. Además, tomé otro contacto normalmente cerrado para esta sección. De igual manera, coloqué tres
luces indicadoras. Para este momento ya expliqué todos los componentes del diagrama de escalera. Está que este es un térmico, el cual lo encuentras en esta sección. Es un térmico normal, térmico con. Ahorita les explico el por qué. Bueno, pues básicamente son todos los componentes que están en el diagrama de escalera. Recordemos que porque parece una escalera, si lo ponemos de modo vertical y cada línea es un peldaño. Ahora sí, ya expliqué todos los componentes, pero ¿cómo los uní? Eso los uní mediante las líneas. La simbología del diagrama de escalera indica que debe de ser rojo para el cable positivo. Ay, perdón, ya lo moví. Indica que debe de ser rojo para el cable positivo y cable negativo en negro. Luego, para el diagrama de potencia, dicen que deben de ser café, lo cual tomé estas líneas, el cable fase, y la línea de protección, esta punteada que se observa, es esta, que es cable de protección. Ok, luego tomé lo que son, estos son S0, S1, como se observa en el diagrama, son botones. Estos los tomé de la sección 3D, que indica que es un botón pulsador. Bien, ya encontramos lo que es el botón pulsador, que está en esta sección. Si nosotros lo arrastramos, si nosotros lo colocamos, nos lo va a arrojar así. Podemos darle un clic derecho y dar doble clic, y podemos cambiar el color a rojo, amarillo, azul, en gris y ponerle la señalización que nosotros queramos. ¿Ok? En este caso, como ven, se cambió a amarillo. Lo voy a cambiar, lo voy a eliminar más bien, porque pues no va a tener ninguna función. Bien, esto es un rectángulo que tomé de esta sección como para darle más forma a lo que es las estaciones de encendido y apagado. Ahora procedo a explicar en qué consiste esta práctica. Como ya lo mencioné, indica que debe encender y apagarse el motor desde dos estaciones distintas. Como ya se explicó en el video anterior, se debe de tener un enclavamiento. ¿Para qué? Pues para facilitar que el operario no esté pulsando el botón en todo momento. Lo que queremos es que por mediante un pulso el motor quede encendido hasta que se requiera apagarse. ¿Ok? Por eso se colocaron en paralelo los dos botones. ¿Por qué en paralelo? Porque supongamos que no tenemos estos dos botones de paro. Ahorita voy a esto. La línea llega a este punto. Entonces, si se presiona uno o se presiona el otro, va a dar la salida. Esto ya lo expliqué en el primer video de estas secciones, en lo que son las compuertas lógicas, que es la conexión en paralelo, que es una compuerta. Entonces, se presiona uno o se presiona el otro para dar una salida. Ok, esta bobina, que está simbolizada con KM0, como se observa, tiene un contacto que está en paralelo a los dos botones. Este significa que es el contacto de enclavamiento, que cuando se presione, se va a energizar la bobina y se va a sus contactos normalmente abiertos, como en este caso, se van a cerrar, y los normalmente cerrados, como en este caso, se van a abrir una vez que la bobina se energice. Entonces, si se suelta el botón, cualquiera de los dos botones, la corriente va a seguir fluyendo por esta sección, por esta sección y se va a seguir energizando. Pero esta bobina no solo controla el enclave, sino que también controla el contactor, el cual, como se ve, está normalmente abierto. Y como ya lo mencioné, si está normalmente abierto, una vez que se energice, se van a cerrar sus contactos. Esto quiere decir que la corriente, una vez que el disyuntor esté conectado, que esté cerrado, va a estar fluyendo. Aquí en este caso, llegaría hasta esta sección, llegaría hasta aquí. Pero como está abierto, no fluye hacia el motor. Entonces, una vez que se energiza, se cierra. Entonces la corriente empieza a fluir y se energiza el motor y empieza a girar. Ok, ya se encendió y ya se quedó enclavado, pero se requiere apagar. Entonces, como habíamos dicho en los anteriores videos, esto se hace mediante un botón
normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado, que cuando nosotros queramos pararlo, solamente lo presionemos y cortemos todo el suministro eléctrico al resto del sistema, al resto del diagrama de escalera. Entonces, como se observa, como son dos estaciones, se tienen dos botones de paro y están en serie. ¿Por qué en serie? Bien, si nosotros lo colocamos en paralelo, supongamos que tenemos este botón en paralelo acá abajo, entonces si nosotros abrimos ese 0, la corriente empezaría a fluir por abajo y estaría energizado. Entonces solamente para poderlo apagar tendríamos que presionar los dos botones a la vez, pero como ya dije, hay veces que estas estaciones están muy retiradas y es obvio que no se pueden apagar, por eso se conecta en serie. ¿Por qué? Porque supongamos, presionamos ese 0, la corriente está fluyendo por la línea, llega a este punto y si los tenemos presionado ese 0, ya de aquí hacia acá, ya no va a fluir la corriente. O por el contrario, si presionamos ese 2, la corriente viene, está fluyendo, como está ese 0 está en reposo, está normalmente cerrado y la corriente está fluyendo. Pero ese 2 lo tenemos pulsado, como está pulsado se abre, entonces la corriente de igual manera ya no fluye hacia acá. ¿Ok? Ese sería el funcionamiento base. Entonces, como ya lo mencioné, pasaré a lo que son los accionamientos. Cuando se energice la bobina, se va a encender esta lámpara, la H1, que indica que el motor está encendido, está trabajando. Pero cuando esté apagado, la corriente no está fluyendo como se observa. O sea, en esta sección estaría como cuando empecemos a correr este diagrama, la corriente no estaría pasando a la bobina. Entonces, como no está en su estado original, el contacto normalmente cerrado estará cerrado, por lo que la corriente viene fluyendo y está energizando esta lámpara, lo que es la H2. La H2 significa que el motor está en paro. Entonces ya tenemos que está el motor funcionando y está en paro. ¿Pero qué es esto y para qué sirve esto? Bien, esto lo controla lo que es el disyuntor. Entonces, cuando el disyuntor está trabajando como debe de trabajar normalmente, esta lámpara debe estar apagada y este contacto, como se observa, es un tiro doble polo, perdón. Entonces, cuando este está trabajando en su modo normal, este contacto está haciendo contacto en la patita 98, que es la que está conectada a todo el diagrama de escalera de arranque y paro. ¿Ok? Pero llega a haber una sobrecarga o algún problema, este disyuntor se bota y el contacto interno pasa a la patita 96, que es la que está conectada a esta sección. Esto indica que hay un problema, una sobrecarga, un fallo. Entonces esto facilita, es una lámpara indicadora, lo cual facilita que el técnico vea esta luz encendida y diga, caray, hay un problema. Entonces pase a lo que es revisar qué es lo que está sucediendo, verificar si no hay un problema con el motor, un cortocircuito, alguna situación. Una vez que ya se deduce y que indica, ok, fue una sobrecarga, ya no va a volver a pasar, puede volver a arrancar el sistema. Ok, básicamente en eso consiste lo que es esta práctica. Ahora voy a pasar a lo que es la simulación. Le daré play en esta sección y conectaré el disyuntor como si, miren, aquí está en su estado original, en su estado de reposo, está conectado a la patita 96 y está prendida esta lámpara indicadora. Es más, le voy a cambiar el color para que ustedes lo aprecien de mejor manera. Le voy a poner un color rojo. Ok, entonces si yo lo inicializo, está en rojo, quiere decir que hay un problema. Ok, si yo conecto correctamente el disyuntor, o sea, cierro sus terminales, está en en la lámpara indicadora de paro, de H2. O sea, esto indica que el motor está apagado. Ok, para que el motor empiece a girar, necesita cerrarse KM0. Y como ya lo dije, KM0 está controlado por S1 y S3, los cuales los puedo controlar mediante esta sección o por las estaciones que había hecho
externas como para simbolizar más como estarían en la vida real. ¿Ok? En esta ocasión voy a utilizar las estaciones externas, los que están en un rectángulo, para que vean cómo funciona. ¿Ok? Aquí le doy clic y si observan, se activa hasta en el diagrama de escalera el pulsador S1. Y como lo ven, aquí lo tengo pulsado. Si yo lo suelto, se desenergiza. Aquí ya está fluyendo, como ya se energizó por primera vez, se energizó el contacto, se cierra. Entonces ya la corriente está fluyendo por esta sección. Está fluyendo, como se observa, está la lámpara de color verde indicando que el motor está funcionando. Y pues también se observa que está resaltado la bobina, el relevador, perdón, de color rojo. Entonces, una vez se energiza el relevador, se energiza su bobina y sus contactos internos se cierran, cosa que está pasando aquí muy claramente. Aquí también se puede demostrar que su contacto que estaba normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Entonces, indica que el motor, esta lámpara indica que el motor está funcionando. Si la corriente sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue fluyendo hasta esta sección. Aquí, como antes estaba el contacto normalmente cerrado, pero como se energizó la bobina, se abrió. Y en esta sección, donde está mi cámara, está conectado de igual manera que aquí. Pero la corriente sigue fluyendo, y pasa, nomás que no cierra circuito. ¿Por qué? Porque no está conectado a neutro. Ok, supongamos, como vieron, se energizó por S1, pero si el operador que está en la estación 2 o cualquier cosa que esté retirado de donde se arrancó necesita parar la máquina, se puede parar desde ahí. Entonces lo presiona y se abre. Como se observa, estoy presionando en este momento S2. Si se van a la sección de paro que está del lado izquierdo, S2 está abierto. Entonces ya se dejó de suministrar la energía a lo que es el arranque. Entonces se borró el memorizado. Ya como se desenergizó, la bobina interna del relevador también se desenergizó y sus contactos volvieron a su estado original. Entonces ya no está fluyendo. Entonces, como este es normalmente cerrado, la bobina tiene ese contacto normalmente cerrado. Entonces la corriente está fluyendo por esta sección, lo que indica que esta lámpara se encienda, que es la lámpara de paro. Ok, no, pues supongamos que ya se que ya se solucionó el problema y no hay ningún operador que le inicie en la estación 1. Pero hay un operador que lo puede iniciar en la estación 2, entonces se puede iniciar. Pulso S3, como se observa en el diagrama de escalera, se cierra el interruptor S3 y se activa la bobina. También se me olvidó mencionarles que si observan el motor se convierte de un color blanco a un color gris. Miren, lo voy a parar en S2 y está en blanco. Ok, lo tengo que iniciar. Lo inicio en la estación 2 y el motor cambia de blanco a gris y además su flecha indica que está girando hacia un sentido. Pero supongamos se tiene que apagar, pero ya no hay un personal en la estación 2, se puede apagar en la estación 1 sin ningún problema. Pulso S0 y se para. ¿Ok? Pero supongamos que la máquina está funcionando, que el motor está funcionando adecuadamente, pero de pronto hay un corto o hay una sobrecarga. Entonces lo que el disyuntor, la función que tiene es proteger al sistema de una sobrecarga, de un corto. Entonces supongamos que se bota, lo que hace que H3 se active y les indica a los técnicos, a los operadores, que hay un problema. Entonces si el operador está y ve ese luz indicadora, le habla a los técnicos para que vean qué está sucediendo. Una vez que ya los técnicos verificaron todo, no hay un corte, no hay un daño, vuelven a activar el disyuntor y la lámpara, como observaron, o sea, hace el cambio de un problema a que el motor está en paro. Bien, pues básicamente en esto consiste la práctica número 3 de arranque de un motor a partir de dos estaciones distintas, de dos lugares distintos. Bien, pues muchas gracias por ver el video, espero que mi explicación haya sido lo suficientemente clara.